No fue capturado en un operativo espectacular, ni cayó abatido por fuego cruzado. Su descenso fue silencioso, humillante y planeado. El 27 de julio de 2017, un joven de 31 años, visiblemente atemorizado, se presentó ante un puesto de control fronterizo en San Isidro, California, y se entregó a las autoridades estadounidenses. No era un inmigrante que buscaba asilo, sino Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, el hijo de uno de los hombres más poderosos del cártel de Sinaloa. El ahijado de Joaquín Guzmán Loera. Su entrega no solo significó el fin de su carrera criminal, sino el inicio del testimonio más devastador que expuso, con detalle forense, la guerra civil que se desató en las entrañas de la organización tras la caída del Chapo, antes de ser un fugitivo mendigando una reducción de condena. Dámaso López Serrano era realeza del narcotráfico. Su padre, Dámaso López Núñez, el licenciado, había sido el jefe de seguridad del penal de Puente Grande y pieza clave en la primera y espectacular fuga de Guzmán Loera en 2001. Esta lealtad cimentó el poder de la familia López. Durante años, el licenciado fue visto como el heredero natural, la mano derecha que sostendría el imperio junto a Ismael Zambada García, el Mayo, mientras el Chapo lidiaba con la prisión. El Mini Lic, por su parte, creció entre lujos y la impunidad que solo un capo de su nivel puede comprar, manejando la base social y operativa en Sinaloa y ganándose el apodo del Padrino en las redes sociales. Cuando Guzmán cayó definitivamente en 2016, la línea de sucesión debía ser clara. Pero la ambición torció el destino. El imperio, construido sobre la sangre, se resquebrajó por la codicia y el resentimiento. Los hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como los Chapitos, consideraban que el trono les pertenecía por derecho de sangre. La vieja guardia, representada por los Dámasos y Zambada, veía en los Chapitos a unos inexpertos que pondrían en riesgo la corporación. El conflicto escaló de la diplomacia fallida a la traición armada. El punto de quiebre se marcó cuando, a principios de 2017, la facción de los Dámasos y los Chapitos entraron en una espiral de violencia que inundó Culiacán. El secuestro de los Chapitos en Puerto Vallarta, inicialmente atribuido a sus rivales del CJNG, se convirtió en una excusa para la desconfianza mutua. Cuando el padre, el licenciado, fue finalmente capturado en mayo de 2017, el Mini Lic se quedó sin protección, marcado para morir por los hijos de su propio padrino. La opción era simple: ser ejecutado por la familia que lo crió, entregarla al gobierno que juró combatir. La decisión fue rápida y letal para el cartel. López Serrano contactó a la agencia antidrogas DEA a través de sus abogados y ofreció un trato, inmunidad relativa y una condena significativamente reducida a cambio de un mapa completo de la guerra de sucesión. Los agentes de la DEA no solo buscaban datos de rutas, querían los nombres, las ubicaciones de los activos y, sobre todo, la confirmación de la paranoia que había paralizado a Sinaloa. El Mini Lic era la única pieza que podía validar esa información desde el interior de la cúpula. El trato fue pactado, su vida y su libertad futura a cambio de la destrucción de la jerarquía que lo había elevado. Piénselo por un momento. La lealtad, ese mito fundacional del crimen organizado que se celebra en corridos y películas, se desvanece ante el cañón de un fusil. Si su propia supervivencia dependiera de entregar a quienes le prometieron protección desde la infancia, ¿cuál sería el límite moral? La historia del Mini Lic es el retrato más íntimo de ese colapso ético en el que la sangre deja de ser más espesa que el miedo. La confesión de Dámaso López Serrano fue quirúrgica, exponiendo cada arteria y vena del conflicto. Reveló que la guerra interna era una purga sistemática de los Chapitos para consolidar su poder, eliminando a cualquiera que recordara la antigua jerarquía. Proporcionó las identidades específicas de los sicarios clave que reportaban directamente a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, incluyendo detalles sobre las bases operativas clandestinas. Lo más importante fue la documentación de las rutas de trasiego en Baja California y Sonora, rutas que él había supervisado personalmente. Su testimonio confirmó los sobornos a funcionarios en ambos lados de la frontera y detalló la logística financiera utilizada para lavar millones de dólares generados por el tráfico de fentanilo y cocaína. No fue solo un testimonio de rutas, fue la confirmación de que el cártel de Sinaloa se había convertido en un campo de batalla familiar. Las consecuencias de esta delación fueron inmediatas y devastadoras. La información suministrada permitió a la DEA y a las autoridades mexicanas enfocar los operativos no solo en la búsqueda de los líderes, sino en la desarticulación de las estructuras de mando intermedias leales a la facción Dámaso. Si bien el objetivo supremo de la DEA seguía siendo Zambada, la información del Mini Lic paralizó la capacidad operativa y financiera de su padre. Por extensión, puso a los Chapitos bajo una presión judicial y militar extrema. Los operativos y cateos en Culiacán se intensificaron, basados en direcciones y contactos que solo un miembro del círculo interno podía conocer. El colapso del cártel de Sinaloa, visto como una entidad monolítica, se hizo oficial. La confesión certificó que la corporación más rica de América no era más que una maraña de venganzas personales.
Los sicarios y lugartenientes de menor rango tuvieron que elegir bando rápidamente, o se alineaban incondicionalmente con los chapitos o corrían el riesgo de ser etiquetados como traidores. Como lo fue el Mini League, la vieja guardia se replegó y la organización se fracturó en feudos hostiles, haciendo que la violencia fuera más impredecible y brutal que nunca. La traición del ahijado solidificó el control de los hijos, pero a costa de la unidad y la estabilidad del cártel. Dámaso López Serrano compró su libertad a cambio de la destrucción de su propia estirpe y el debilitamiento de la organización que le dio todo. Su acto finaliza una era y comienza otra, dominada por la paranoia y la sed de venganza entre los herederos. Esta confesión no es solo un documento judicial, es la prueba irrefutable de que, en las alturas del crimen organizado, la lealtad es una divisa volátil y la sangre no es más espesa que el terror de enfrentar la justicia solo. Si desean seguir desentrañando los archivos clasificados y las confesiones que redefinieron el mapa criminal de México y el mundo, suscríbanse a Delatores, la geografía del miedo que Dámaso López Serrano entregó a la DIE era, en esencia, la leyenda completa de una cacería interna. Su testimonio desclasificado, expuesto en una corte federal de Virginia, no solo confirmó la existencia de la guerra de sucesión, la documentó hora por hora, demostrando que los chapitos habían pasado de ser herederos a sicarios que buscaban purgar a cualquier rival. El Mini League confirmó que la ruptura definitiva ocurrió inmediatamente después de que su padre, el licenciado, intentara negociar con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Los chapitos, convencidos de que los Dámasos planeaban una traición para quedarse con las rutas de trasiego en Sonora y Baja California, rechazaron cualquier acuerdo. El Mini League relató cómo su facción se vio obligada a pasar a la clandestinidad, operando desde casas de seguridad improvisadas, mientras las células armadas de los chapitos, movilizadas bajo órdenes directas de Iván Guzmán, iniciaban la limpia. Una de las revelaciones más sensibles fue la confirmación de la emboscada planificada contra su padre, según Dámaso López Serrano. Los chapitos utilizaron la fachada de una reunión de paz en Culiacán para atraer al licenciado con la intención de ejecutarlo allí mismo, aunque el plan falló. Este evento solidificó la certeza de que el conflicto no tenía vuelta atrás. El Mini League detalló las rutas de escape y los vehículos blindados que usaban para moverse por Sinaloa, identificando los puntos débiles de la seguridad de los chapitos. Información invaluable para la inteligencia estadounidense, pero la traición del Mini League tenía un valor que trascendía los asuntos de Sinaloa, la información sobre el veneno blanco. En ese momento, la crisis de opioides en Estados Unidos ya era un desastre sanitario, y la DEA buscaba desesperadamente descabezar a los responsables del tráfico de fentanilo. López Serrano confirmó cómo la organización había pivotado masivamente hacia este nuevo producto tras la caída del Chapo, detallando el uso de precursores químicos importados desde Asia que ingresaban por el Pacífico. Su testimonio no solo implicó a los chapitos en la cadena de suministro, sino que también identificó a los operadores financieros que lavaban las ganancias a través de casas de cambio y empresas fantasma en California y Texas. Su declaración fue fundamental en la formulación de los cargos federales que se presentaron contra los principales lugartenientes de la facción Dámaso. En su acuerdo de culpabilidad, aceptado en enero de 2018, López Serrano se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con la intención de importarlas a Estados Unidos. La promesa de cooperar plenamente con el gobierno no era una formalidad legal, fue la carta de navegación que permitió a la Fiscalía del Distrito Este de Virginia construir casos herméticos contra decenas de operadores, algunos de los cuales habían estado intocables durante más de una década. La cacería que desató esta confesión fue silenciosa pero implacable. Mientras los medios se enfocaban en la captura de grandes capos, la DEA estaba utilizando las coordenadas de Mini League para desmantelar la red logística, en un plazo de 6 meses. Varios de los enlaces clave en la frontera que trabajaban para la facción Dámaso fueron arrestados o neutralizados, cortando el flujo de efectivo y el suministro de armas hacia Culiacán. Esta presión forzó a los pocos leales al Mini League a buscar refugio o, peor aún, a cambiar de bando, jurando lealtad a los chapitos para evitar ser blancos fáciles de la justicia o de la venganza interna. El Mini League había cumplido su parte del trato, había vendido la estabilidad del cártel y expuesto a su propia familia. A cambio, el gobierno lo protegió de la furia de los Guzmán Salazar, asegurándole un futuro incierto, sí, pero vivo. Su padre, el licenciado, también terminó cediendo a la presión y buscando cooperar con las autoridades para mitigar su propia condena, confirmando así la veracidad del testimonio de su hijo. La traición se convirtió en una epidemia dentro de la familia López. La caída de los Dámasos no fue solo un evento de alto perfil, sino un estudio de caso sobre cómo la seguridad personal es el activo más frágil en el narcotráfico. Cuando Dámaso López Núñez, el licenciado, fue capturado en un edificio de lujo en la colonia Anzures de la Ciudad de México, se pensó que la amenaza de la guerra de sucesión se había disipado, pero el vacío de poder que dejó fue el catalizador de una violencia aún más profunda.
La información del Mini Leak reveló que la intención de los chapitos era no solo neutralizar a los Damasos, sino absorber completamente sus estructuras financieras y logísticas. El Mini Leak describió a los investigadores de la DI como los chapitos, particularmente Iván Archibaldo, utilizaban el miedo para reclutar a los sicarios y contadores de la facción perdedora. Aquellos que se negaban a unirse eran catalogados inmediatamente como enemigos y sus familias eran amenazadas. Esta táctica, según el testimonio, mostraba una brutalidad que superaba la de la vieja guardia, enfocada en la lealtad pragmática de negocios, no en la tiranía total. Uno de los detalles más impactantes de la confesión fue la descripción de las redes de corrupción en el sur de Sinaloa, específicamente en Mazatlán, un territorio históricamente disputado. El Mini Leak identificó a mandos medios de la policía estatal y municipal que recibían pagos mensuales para ignorar los cargamentos de precursores químicos. Estos sobornos, que antes eran gestionados por su padre, fueron revelados con montos exactos y fechas de entrega, lo que permitió a la DIA abrir investigaciones paralelas contra funcionarios mexicanos de alto nivel. Aunque muchos de esos nombres permanecen sellados, la colaboración de López Serrano no fue un acto aislado, fue el detonante de una cascada de delaciones. Al ver que el hijo y heredero del licenciado había negociado su futuro, otros operadores de menor rango, atrapados entre la amenaza de los chapitos y la DI, comenzaron a buscar sus propios tratos. Esto generó un efecto dominó que desintegró varias células operativas en la frontera entre Sonora y Arizona, corredores cruciales para el tráfico de drogas duras. Los chapitos reaccionaron con una mezcla de furia y paranoia. La filtración de información, evidenciada por la serie de arrestos específicos en sus filas, les hizo imposible confiar en sus propios círculos. La purga se intensificó, pero ahora no solo buscaban a los leales a los Damasos, buscaban al topo a quienes creyeran susceptibles de convertirse en uno. El Mini Leak no solo entregó nombres, inyectó desconfianza incurable en el corazón del liderazgo. Mientras tanto, en la penumbra del proceso judicial, Dámaso López Serrano continuó su colaboración. La DI lo utilizó como un consultor de facto para entender la mentalidad y las tácticas de los nuevos líderes. El Mini Leak explicó que los chapitos habían adoptado una estrategia más visible y mediática que la de su padre, utilizando las redes sociales no solo para presumir, sino para intimidar y enviar mensajes codificados a sus rivales y a las autoridades. Esto era una desviación del bajo perfil que Guzmán Loera y el Mayo Zambada siempre habían promovido. Su testimonio confirmó que el poder dentro del cártel ya no se basaba en la experiencia o en las alianzas de largo plazo, sino en la capacidad de generar terror y en el control absoluto de las rutas de fentanilo. El Mini Leak fue la voz que puso nombre a esta nueva generación de narcotraficantes, más jóvenes, más violentos y totalmente desapegados de los códigos de honor de antaño. El viejo imperio había muerto, solo quedaba la guerra. La colaboración de Dámaso López Serrano culminó con su comparecencia formal ante la justicia. A diferencia de otros testigos cooperantes, el Mini Leak no se limitó a señalar a sus rivales. Se incriminó a sí mismo con un nivel de detalle que garantizaba la credibilidad de sus afirmaciones ante el jurado, y que a su vez lo convirtió en un objetivo de máxima prioridad para los chapitos. Su sentencia, dictada en 2022, fue de 70 meses de prisión, una condena ridículamente corta considerando la magnitud de sus crímenes, pero que reflejó el inmenso valor de la información que proporcionó. Fue una compra de libertad a precio de oro. Dentro de sus declaraciones más críticas se encontraban las precisiones sobre la estructura del mando dual de los chapitos. Si bien Iván Archibaldo era el rostro más visible y violento, Mini Leak detalló que Jesús Alfredo mantenía un control estricto sobre las finanzas y la logística de exportación hacia la costa oeste de Estados Unidos. Esta división de roles permitió a las autoridades entender que no se enfrentaban a una sola cabeza, sino a una hidra con funciones especializadas. El acuerdo de culpabilidad del Mini Leak obligó al gobierno de Estados Unidos a protegerlo bajo el programa de testigos. Tras su liberación anticipada en 2022, el destino de Dámaso López Serrano se desvaneció en el anonimato. Se cree que fue trasladado a una ubicación secreta, probablemente bajo una nueva identidad. Como pago final por su traición, este tipo de acuerdos, que garantizan la supervivencia de criminales notorios, siempre genera un profundo dilema ético. ¿Es justificable que un narcotraficante que ha lucrado con el sufrimiento masivo reciba una segunda oportunidad a cambio de destruir a sus rivales? Para las agencias de inteligencia, la respuesta es simple: la información útil siempre tiene un precio. El verdadero impacto del Mini Leak se sintió en la confianza de los socios mexicanos de los chapitos. Al ver cómo una familia con su nivel de linaje podía ser desmantelada desde dentro, muchos políticos, empresarios y mandos militares que colaboraban con el cártel comenzaron a dudar de la invulnerabilidad de los Guzmán. La delación expuso un sistema de seguridad interna tan permeable que cualquiera podía convertirse en un soplón si su vida dependía de ello. Esto obligó a los chapitos a aislarse aún más, dependiendo solo de un círculo cada vez más reducido de sicarios de confianza.
La confesión también fue una herramienta de presión indirecta contra Ismael Zambada García, el Mayo. Si bien Zambada se había mantenido neutral en la guerra entre los Damasos y los Chapitos, esperando que se destruyeran mutuamente. El testimonio de López Serrano proporcionó a la DI nuevos detalles sobre las viejas alianzas entre el Minilic y ciertos operadores de Zambada en la distribución de metanfetaminas, aunque no señaló directamente a El Mayo. La evidencia de las colaboraciones cruzadas forzó a Zambada a reforzar sus propias defensas y a purgar a cualquiera que tuviera conexiones pasadas con la facción Dámaso, profundizando aún más la fractura. La historia de Dámaso López Serrano es la crónica de un colapso generacional. Creció destinado a heredar un imperio de miles de millones, rodeado de respeto y poder, y terminó su carrera criminal mendigando por una vida bajo la sombra, delatando a su padrino y a sus primos. Su testimonio no fue solo una lista de nombres. Fue la autopsia de la lealtad en el narcotráfico. Reveló que la nueva era no tiene espacio para códigos, solo existe la supervivencia. La ironía de la historia de Dámaso López Serrano es dolorosa. El hombre que creció bajo la protección y la sombra del Chapo, el líder que predicaba el valor de la familia y el respeto a la jerarquía, fue quien dinamitó esos principios con su testimonio. Su confesión demostró que el código de honor del cártel de Sinaloa era solo una herramienta de control, desechable en el momento en que la estructura de poder se tambalea. Analizar el destino del Minilic nos obliga a confrontar un dilema fundamental que define las cumbres del crimen organizado, la supervivencia, en ese momento acorralado, sin su padre para protegerlo y con los Chapitos buscando su cabeza. López Serrano enfrentaba una elección binaria: lealtad ciega al imperio de su padrino, que garantizaba su muerte violenta a corto plazo, o traición total a su sangre y sus socios, que le prometía anonimato y vida en los Estados Unidos. El Minilic eligió la vida. Entregó las rutas, los nombres y la contabilidad interna, no por un arrebato moral, sino por un cálculo frío de supervivencia. Para él, los Chapitos ya habían roto el pacto de sangre al buscar su aniquilación. La lealtad no tenía valor cuando la venganza ya estaba servida. Pero, ¿dónde queda la moralidad en un acto de esta magnitud? La sociedad condena al delator, al traidor, incluso cuando el traicionado es un criminal. Existe una oscura fascinación por el código que no se rompe, el capo, que prefiere la muerte antes que la rendición. Sin embargo, la acción de López Serrano no salvó solo su vida, sino que permitió a las autoridades desmantelar una parte significativa de la cadena de suministro de fentanilo, un veneno que mata a decenas de miles anualmente. Aquí es donde la línea se difumina. Si estuviera en el lugar de Dámaso López Serrano, si el único camino para salvar su vida y evitar la cadena perpetua o la ejecución era exponer a la organización que lo había traicionado y que, al mismo tiempo, esparce muerte globalmente, ¿habría mantenido la lealtad al código criminal o habría optado por la delación para sobrevivir? La traición puede ser el acto más vil, pero cuando el imperio es la maldad misma, la delación se convierte, paradójicamente, en un servicio indirecto a la justicia. Piensen en ello y dejen su comentario. ¿Lealtad o supervivencia? La decisión del Minilic fue la puntilla para la facción Dámaso. Tras su entrega, su padre, el licenciado, comprendió que el juego había terminado. Acorralado por la evidencia que su propio hijo había aportado y enfrentando una condena ineludible, Dámaso López Núñez inició también conversaciones con la justicia estadounidense, buscando seguir el camino abierto por su hijo. La traición del hijo provocó la capitulación del padre. El linaje de los López, que había gobernado una parte crucial de Sinaloa, se autodestruyó en menos de un año. El valor real de la confesión de Dámaso López Serrano no residió en los nombres obvios, sino en la validación técnica de la logística del cártel en la post-Chapo. La información que entregó se centró en 3 ejes estructurales: el control de los puertos del Pacífico, la ruta del fentanilo y la identificación de las empresas fachada. En cuanto a la geografía del trasiego, el Minilic detalló cómo los Chapitos consolidaron su control sobre el puerto de Manzanillo, Colima, tras la caída de su padre. Explicó que la corrupción aduanal no era puntual, sino sistemática, nombrando a un par de intermediarios de alto rango que facilitaban la entrada de contenedores llenos de precursores químicos provenientes de China y la India. Esta precisión técnica permitió a la DI mapear las células de descarga y transporte interno, revelando que los químicos eran llevados primariamente a laboratorios clandestinos en Culiacán y Navolato, protegidos por sicarios que reportaban directamente a Jesús Alfredo Guzmán. Respecto al tráfico de fentanilo, López Serrano fue la primera fuente de alto nivel en cuantificar la escala del cambio. Antes, el cártel de Sinaloa se enfocaba en la cocaína y la metanfetamina. El Minilic confirmó que, a partir de 2017, la facción de los Chapitos priorizó el fentanilo por su margen de ganancia exponencial. Explicó que las pastillas azules, marcadas con la M o la 30, eran prensadas en laboratorios que producían hasta 200,000 unidades diarias. La ruta de distribución era igualmente crucial. Minilic identificó las plazas en Phoenix y Los Ángeles que servían
como centros de acopio antes de que la droga se distribuyera por el resto de Estados Unidos. Estos detalles fueron clave para que la DEA pudiera justificar el endurecimiento de las penas y la focalización de recursos en la lucha contra los Guzmán. La tercera revelación de alto impacto fue la red de lavado de dinero. López Serrano describió un sofisticado sistema de triangulación financiera que utilizaba empresas de importación y exportación de productos agrícolas, particularmente en el sector pesquero y de hortalizas, para mezclar los narcodólares con capital legal. Nombró a 2 contadores clave, uno en Tijuana y otro en Culiacán, que supervisaban estas operaciones, utilizando transferencias bancarias fraccionadas para evitar la detección del sistema financiero estadounidense. La información no solo era detallada, sino verificable a través de registros bancarios, lo que la hacía irrefutable en un tribunal. El testimonio del Mini Leak fue la llave maestra que abrió los archivos de los Chapitos para el gobierno de Yu. No solo se confirmaba la existencia de una guerra interna bruta, se detallaba cómo esa guerra había acelerado la adopción del fentanilo como el motor económico del cártel, asegurando que la violencia interna se tradujera en un aumento de la crisis sanitaria en el extranjero. Esta precisión forense cumplió a cabalidad la promesa de la confesión, expuso el caos y, más importante, las finanzas detrás del nuevo imperio. La información proporcionada por Dámaso López Serrano se tradujo casi de inmediato en una cacería selectiva y silenciosa. Las autoridades estadounidenses evitaron los operativos mediáticos en México, utilizando la inteligencia para desmantelar la red de apoyo logístico del cártel en el lado norte de la frontera. El objetivo principal no era la captura de capos en Sinaloa, sino paralizar el flujo de efectivo y la distribución de narcóticos en California y Arizona. Las revelaciones sobre las células de distribución en Phoenix fueron particularmente explosivas. En los meses posteriores a la delación, el FBI y la DEA ejecutaron una serie de redadas encubiertas que culminaron con la detención de más de 20 operadores de peso medio, encargados de la coordinación de los envíos de fentanilo desde México. Estos operativos, casi invisibles en la prensa mexicana, cortaron los tentáculos de la organización en áreas críticas de demanda y forzaron a los Chapitos a reorganizar apresuradamente sus rutas. El impacto más significativo se sintió en la confianza de los operadores de aduanas en los puertos del Pacífico mexicano. Al ser expuestos los métodos exactos de soborno y los nombres de los intermediarios, el gobierno mexicano, bajo intensa presión de Washington, tuvo que realizar movimientos internos para purgar a los elementos señalados. Aunque muchos lograron escapar a la justicia, el simple hecho de que sus códigos de comunicación y sus puntos de encuentro fueran conocidos generó un pánico que ralentizó significativamente la importación de precursores químicos durante semanas. La cacería también tuvo un efecto de espejo en el círculo íntimo de los Chapitos. La precisión de la información del Mini Leak era tal que los líderes del cártel supieron de inmediato que la fuente era interna. Esto profundizó la paranoia de Iván Archibaldo, llevándolo a sospechar de cualquier socio que hubiera tenido contacto previo con la facción Dámaso. Las purgas internas se volvieron más aleatorias y brutales, a menudo basadas en rumores o en la simple necesidad de eliminar cualquier elemento potencialmente desleal. Los Chapitos, por su parte, intentaron responder de manera bruta, aunque desordenada. Se intensificó la búsqueda del Mini Leak, ofreciendo recompensas internas y emitiendo amenazas explícitas contra él y cualquier pariente restante en México. Esta venganza, sin embargo, fue inútil. El Mini Leak estaba bajo la protección total del gobierno que le había comprado su testimonio. Lo único que lograron los Chapitos fue incrementar la visibilidad de su violencia, atrayendo aún más la atención federal hacia sus operaciones. La información del Mini Leak no solo sirvió para arrestos, se utilizó como una base de datos para construir casos judiciales masivos, incluyendo el que posteriormente se presentaría contra Ovidio Guzmán López. Al proveer el contexto histórico de la consolidación del poder de los Chapitos sobre el tráfico de fentanilo, la confesión de Dámaso López Serrano se había convertido en un arma de destrucción masiva, dirigida con precisión militar al corazón de la jerarquía. La traición de El Mini Leak y la subsiguiente cooperación de su padre, el licenciado, representaron una herida mortal para el cártel de Sinaloa, no en términos de su capacidad operativa, que siempre encuentra reemplazos, sino en su cohesión interna y su identidad. La organización pasó de ser una corporación criminal con estructuras jerárquicas claras, a una serie de células aisladas que operan bajo un mando centralizado pero profundamente desconfiado. El colapso de la organización se manifestó en la polarización absoluta del territorio. Los operadores que antes se movían libremente por Sinaloa bajo un paraguas de entendimiento mutuo, ahora tenían que declarar públicamente su lealtad, generalmente a los Chapitos, o ser considerados hostiles. Esta fragmentación interna fue el regalo más grande que Dámaso López Serrano le pudo hacer a la DEA, ya que facilitó la infiltración y el monitoreo de los movimientos del cártel. La vieja guardia, liderada por Ismael Zambada García, el Mayo, observó la caída de los López con cautela.
Si bien Zambada se benefició de la eliminación de un rival directo de su misma edad, el licenciado también entendió la lección implícita: la lealtad de la nueva generación era inexistente. El Mayo tuvo que tomar medidas extremas para blindar su círculo íntimo, desconfiando incluso de sus operadores más antiguos que pudieran haber tenido tratos comerciales con los Dámasos. Este aislamiento, aunque lo protegió de la traición, lo obligó a depender de círculos más pequeños, ralentizando sus operaciones y limitando su capacidad de respuesta rápida. El efecto dominó de la confesión también se sintió en el aspecto político y social del cártel. La habilidad de los Dámasos para mantener el control social en algunas zonas de Sinaloa a través de alianzas con líderes comunitarios se evaporó. Los chapitos, al enfocarse en la violencia y la intimidación pura, perdieron parte del capital social que el cártel había cultivado históricamente, lo que facilitó la penetración de grupos rivales, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, en zonas que antes eran consideradas inexpugnables para Sinaloa. El cártel de Sinaloa, tras la confesión, se transformó en la tiranía de los chapitos. Dejaron de ser los herederos para convertirse en los dictadores de un imperio fragmentado, basado en el terror y la rápida producción de fentanilo. La traición del Mini-Lic no destruyó la organización, pero sí la modificó genéticamente, eliminando el último vestigio de la vieja estructura de pactos y códigos que su padre y su padrino habían intentado mantener. La era de la lealtad se cerró para siempre. El legado de Dámaso López Serrano no es el de un gran capo, ni el de un líder criminal. Es el legado de la fractura. Su nombre quedó grabado en la historia del narcotráfico como el hombre que prefirió la supervivencia a la lealtad. El ahijado que entregó la casa de su padrino para no morir en el fuego cruzado. La traición del Mini-Lic no fue un acto de debilidad, sino un arma estratégica. Entendió que la única moneda que tenía valor en ese momento no era la lealtad, sino la información. Su confesión no solo condenó a decenas de personas, redefinió la guerra contra el crimen organizado, demostrando que la captura de un solo individuo, si es estratégicamente posicionado, puede generar más daño estructural que miles de operativos militares. Al detallar la transformación del cártel hacia el fentanilo y exponer la paranoia de los chapitos, Dámaso López Serrano se aseguró una vida, aunque esta sea la vida solitaria y vigilada de un fantasma. Hoy, mientras los chapitos operan con una violencia desenfrenada y la DEA sigue utilizando los datos del Mini-Lic para desmantelar las células de tráfico, el cártel de Sinaloa opera bajo la sombra constante de la duda. Cada conversación, cada movimiento, cada alianza se realiza con la conciencia de que el próximo Dámaso López Serrano puede estar escuchando, esperando el momento justo para negociar su propia libertad. La semilla de la desconfianza que él sembró sigue dando frutos en forma de purgas internas y aislamiento. La historia de Dámaso López Serrano es la prueba de que, en el vértice del poder criminal, no existe el honor, solo existen los intereses y, en última instancia, el miedo a la muerte. Los códigos de silencio y hermandad se desvanecen cuando el costo de mantenerlos es la propia vida. Él tomó la decisión más fría y brutal, asegurando su futuro al precio de su pasado. El imperio se tambaleó y la verdad quedó expuesta. La sangre no perdona, y la traición es el arma más efectiva. Hemos desclasificado el testimonio que fracturó el imperio del Chapo y reveló la nueva cara de la maldad. En este canal, la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán dolorosa sea. Suscríbete a Delatores para no perderte el análisis de los archivos clasificados que otros canales temen mostrar.